Tengo una palabra que es difícil de abordar, porque quiero pedirle al Señor que me guíe para ser un cirujano, permítame usar esa ilustración, un cirujano, que pueda hacer un corte para poder, por la gracia de Dios, extirpar todo lo que está dañando su alma, su espíritu, y no romper más lo que no hay que romper. Voy a hablar de un asunto muy íntimo que tiene que ver con la sanidad del corazón, con la sanidad del alma. Y cuando hablamos de estos temas, es probable que algunos de nosotros nos vamos a sentir incómodos en algún momento. ¿Cuántos de ustedes cuando han ido al dentista, aunque le pongan 5 inyecciones de anestesia, igual le incomoda un poco la encía o la muela? Bueno, si nos sentimos incómodos, yo le pido al Señor, y usted esté clamando al Señor, que el tajín preciso y que la palabra traiga refrigerio, sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y también a nuestro cuerpo. Vamos, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y antes de dar lectura, yo quiero en esta hora saludar cordialmente al pastor Roberto, la pastora Francesca, que si pueden ponerse en pie y levantar su manito, por favor. Eso es, ellos son pastores de Rancagua y están en el proceso de ser parte de nuestra iglesia Generación Encendida de Jesucristo. Así que son ya parte de nuestra congregación. Y ya le vamos a ir conociendo con más tiempo. Y prepárense algunos hermanos porque los voy a comisionar para que puedan ir a Rancagua, al evangelismo, a la misericordia y también al culto que ellos tienen los días domingos en la mañana. Tenemos la misión también de ir a Valdivia, Rancagua y no sé dónde más el Señor nos va a llevar. Así que Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Y una cosa yo les quiero decir. Heme aquí, Señor. ¿Estamos dispuestos o no? Amén. Colosenses, capítulo 3. ¿Alguien está por primera vez? Sí, la amiga de hermana Verónica. Oye, la hermana Verónica hoy ya se lleva todos los pergaminos, hermano. Mire, evangelista, ¿qué más le podemos decir? Trae una amiga, que Dios le bendiga, estuve con ella en el discipulado. Así que un aplauso de bienvenida también. ¡Wow! ¡Qué ejemplo nos da la hermana Verónica! Es que eso ocurre, hermano, cuando uno es impactado por Dios. ¿Sabe lo que pasa? Comenzamos a contarle esta buena noticia a otras personas. ¿Cómo va a estar callada la hermana Verónica con todo lo que Dios ha hecho? Es imposible, ¿cierto? Así que bien, hermana Verónica. Le profetizo que usted va a traer mucha gente al Señor. Sí, le profetizo de parte del Espíritu Santo. Dispóngase. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y también de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Le he puesto como título a esta predicación, sacando la espina del corazón. Sacando la espina del corazón. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, yo creo que todos, de clavarnos con una espina sin darte cuenta. O a quien le ha picado una abeja sin darte cuenta también. Sientes de pronto ese dolor. Incluso algunos entendidos dicen que cuando la abeja entierra su lanceta, no solamente entierra una parte como anexa a la colita de la abeja, sino que es su extremidad completa.
Por eso la abeja cuando clava, ¿qué le pasa a la abeja? Se muere porque todo su tórax es parte de ese aguijón. Entonces muchas veces nosotros hemos sido afectados por algún tipo de pinchazo, de aguijón, por una persona que voluntaria o involuntariamente afectó nuestras vidas desde la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta la fecha. Mire, hay dos tipos de causar un daño, voluntaria e involuntariamente. Es como cuando alguien conduce un vehículo. A veces, sin querer, dicen los entendidos en la conducción, que hay puntos ciegos en el vehículo, ¿cierto? Y no sé si en esos puntos ciegos tú tuviste una mala experiencia de pasar a llevar a otro vehículo o de atropellar a alguien, que eso sería terrible. Bueno, esos son actos involuntarios. Tú no querías chocar a la otra persona, no querías atropellar a un individuo. Sin embargo, hay actos que a veces vienen de una rabia, de un enojo tan grande que somos capaces, si tuviéramos un camión, de pasar por encima de la otra persona. Se cuenta la historia que en el Mundial de 1994, creo que fue en Estados Unidos, el Mundial de Fútbol, Colombia jugaba contra los Estados Unidos y era un partido para clasificar ya casi a la etapa final. Y los que les gusta el fútbol recordarán que un jugador de apellido Escobar colombiano hizo un autogol. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Pecadores nomás que les gusta el fútbol, carnales, hermano, en vez de estar leyendo la Biblia. Bueno, a mí me contaron eso nomás. Otro pecador que miente. ¿Qué pasó? Fue un tremendo autogolazo. ¿Sabe lo que pasó a los 10 días después? Con este jugador, lo asesinaron. El error que cometió este jugador fue voluntario o involuntario. Involuntario. Pero a veces las personas no perdonan los errores involuntarios al extremo de matar a alguien. Muchas veces nosotros hemos recibido autogoles, por decirlo así, que te han afectado. Y nos embronca tanto que no somos capaces de discernir o comprender si fue con o sin querer. Porque cuando alguien recibe un golpe, tú no piensas en el segundo, no, fue sin querer, bueno, no importa. No, uno le da rabia. Bueno, hay un personaje en la Escritura que quisiera enfocarme, tiene que ver con José, un personaje conocido del Antiguo Testamento. Este personaje tenía 17 años cuando ya el escritor de Génesis comienza a hablar de él. Dice que él estaba apacentando junto a sus hermanos las ovejas de su padre Jacob, traducido a Israel, y este era el menor. Y Jacob tenía una preferencia especial por José. Dice la Biblia que lo amaba más que a todos sus hermanos y le había hecho una ropa especial, una túnica de colores. Entonces, dice el escritor de Génesis que los hermanos aborrecían a José porque veían que había una diferencia, una preferencia, una acepción en favor de José. Es más, dice la Biblia que José era el que le iba con todo el comentario al papá de la fechoría de sus hermanos. Imagínate tener, como decimos en el buen chileno, un sapo en medio del trabajo. ¿Cómo se observa? Siempre hay un sapo, hermano. Discúlpeme el lenguaje coloquial, pero ¿para qué vamos a ser tan cursil para hablar? ¿Cuántos de ustedes ha tenido un sapo en el trabajo? El que le cuenta todo al jefe. O tal vez tú eres uno de ellos y algunos... Habla, Señor. Entonces José era uno que delataba a sus hermanos. Entonces los hermanos estaban embroncados por varias razones. Y esto comenzó a provocarle a José un gran problema. Un problema que se originó por el papá, no por José. Aparte, José era un soñador. José en una ocasión sueña que él en su mano tenía un manojo y sus hermanos también. Y dice que el manojo de José estaba derecho, sin embargo lo de sus hermanos estaba inclinado hacia ellos, hacia él.
Entonces él cuenta ese sueño y los hermanos más enrabiados, como diciendo, este se cree superior a nosotros. Y no le bastó, este seguía soñando. Dice la Biblia que en una ocasión sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan hacia él. Mira los sueños que tiene este hombre. Cualquiera diría, este se está pasando rollo, ¿no? Tanto así que el padre Jacob lo reprendió, dice el texto. Y le dijo, ¿acaso tú nos estás diciendo que tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar a ti? José no sabía por qué soñaba esto, pero en el curso de la historia bíblica vemos que Dios le estaba profetizando a través de sueños lo que iba a ocurrir con Israel, con los hermanos. Usted conoce la historia. Entonces, este gran problema se origina en el hogar. Yo no sé si tú sabías que los grandes dolores de la vida no se originan con un compañero de trabajo. No se originan con los compañeros de estudio, con un profesor. No. Los grandes problemas al corazón, al alma, los grandes aguijones que sufrimos desde que somos pequeños, se da en el núcleo del hogar. ¿Sabe por qué? Son más dolorosos porque se supone que nadie más te ama como tu madre, nadie más te ama como tu padre y como tus hermanos. Entonces, cuando alguien dice, ser tu hermano, ser tu padre, ser tu madre, ser tu hermano, y te provoca un dolor, ese dolor duele mucho más que recibir la bofetada de un vecino. Porque es en el núcleo del hogar donde tú ves todos los días a papá, a mamá, a tu esposo, a tu esposa. Todos los días pareciera que el aguijón está ahí y tú te acercas tal vez con la buena intención y te pinchas. Es como, por ejemplo, esta historia romántica que alguien quiere sacarle la flor a su amada, tiene la buena intención de sacar la rosa y entregarla a su amada, pero en ese momento que él intenta hacer eso, se clava y queda todo rasguñado. Bueno, vemos acá 3 situaciones que van a mostrar si de verdad hasta el día de hoy tenemos una espina clavada en el corazón y cuál será el proceso para ir sanando. Entre paréntesis, yo le quiero decir, según el diagnóstico de los sociólogos, psicólogos en Chile, las grandes enfermedades que hoy padecemos no son del cuerpo, sino que de la mente y del alma. La mayor cantidad de licencias médicas que los empleadores reciben es por estrés, crisis de angustia y depresión. Y esto es originado por un trauma, como dicen los psicólogos, algo que te afectó, algo que no pudiste resolver. Y el psicólogo trata de escucharte y tú tratas de contarle todo y parece que el psicólogo, aunque tiene la buena intención, como que te abre mal el corazón y empieza a sacar cosas que pensabas que tenías resueltas. Después te derivan al psiquiatra, te entregan alguna cantidad prescrita de medicamentos para poder tener una estabilidad emocional. Y vaya que como pastor, los grandes problemas que hemos tenido para poder ayudar a la gente ha sido que tengan una estabilidad emocional. La Biblia dice, el apóstol Santiago, que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y los chilenos padecemos lamentablemente de ese diagnóstico. Es muy poca la gente chilena que es perseverante en un asunto y llega hasta el final. Porque somos muy dados a dejar las cosas a medias. Y generalmente las dejamos a medias porque algo se nos clavó en el corazón. Algo nos afectó, algo hizo que en ese entusiasmo de llegar a la meta, algo nos clavó tan fuerte que nos desanimamos, nos desganamos y no cumplimos lo que incluso Dios puso en el corazón. Dios le estaba mostrando a José, sin que él supiera, que tenía un plan para ser un instrumento de Dios de preservar a una nación, al pueblo de Dios. Sí, José no lo sabía. Y yo no sé por qué será que todo aquel que tiene un propósito en Dios, pareciera que el diablo va a hacer todo lo posible para destruir la vida de esa persona. Vuelvo a decir, yo no sé por qué será,
Sé que el diablo no sabe todas las cosas, Dios lo sabe todo. Pero parece que el diablo es tan astuto que puede como interpretar lo que Dios tiene para ti y él va a querer enterrar no solamente una espina en tu corazón, va a querer clavarte un chuzo en tu alma. Siempre el diablo va a querer destruir el plan de Dios sobre ti. Lo quiso hacer con Jesús. A todos los niños menores de 2 años, Herodes promulgó que tenían que morir y justo Jesús, ¿qué edad tenía? Menos de 2 años. Siempre el diablo va a querer destruir la vida desde la niñez a una persona, marcarla incluso desde el vientre de su madre. José comienza a padecer un dolor en su alma. Primero vive en una familia donde se hacen diferencias. Génesis 37:3 dice, Jacob amaba más a José y a sus hermanos los tenía marginados. No lo dice textualmente marginado, pero era lógico lo que ocurría. Vivía en una familia donde habían diferencias. Vaya que cuesta superar eso cuando en la niñez te das cuenta que tenías hermanos que eran preferidos de papá o de mamá. Y yo le hablo a los papás y a las mamás que están aquí presentes. Por favor, jamás tengamos favoritismo sobre algún hijo. Hay hijos que le va muy bien en la enseñanza básica, media, en la universidad. Otros les cuesta. Pero no significa porque al que le cuesta lo vamos a menospreciar. Yo siempre le digo a mis hijos, y no quiero ponerme como el súper referente, yo le digo a Liz, a Simón y a Jeremías, ¿quiénes son mis regalones? No le digo quién es mi regalón y quién es mi regalona. ¿Quiénes son? Y ellos ya están automatizados. Dice, regalona es mamá, regaloncita es Liz, regalón es Simón y regaloncito es Jeremías. Entonces trato de alguna manera que sepan que todos son importantes en casa. No es que uno más y otro menos. Pero lamentablemente algunos de nosotros, tal vez, no sé si es el caso tuyo, aunque no fue el mío, gracias a Dios están mis papás acá, tal vez hicieron alguna diferencia contigo. Y eso te marcó. Lo segundo, sentir que incluso te aborrecen, incluso recibiste palabras ásperas de tu papá o de un hermano mayor. A veces uno se jacta en el matrimonio y dice, yo nunca le he levantado la mano a mi esposa. Yo nunca la he golpeado, la respeto. Pero las palabras muchas veces han sido más duras que un golpe con el puño cerrado. José está viviendo lo que es la envidia, lo que es palabras con desprecio. Génesis 37:4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabe qué? Aquí el problema no solamente lo tiene José en esta espina. ¿Sabe quién también tiene la espina? Los 11 hermanos. Hermano, el problema está no en uno. Cuando uno es afectado en la familia, todos son afectados de alguna u otra manera. Aquí el problema no lo tiene José. El problema lo tienen sus hermanos completamente, incluso Jacob. Hay un problema en una familia piadosa. Uno dice, no, si en nuestra familia no pasan estas cosas, somos todos evangélicos, a su nombre gloria. Oramos todos los días, leemos la Biblia, sí, pero con la misma boca que muchas veces oramos o recitamos los textos bíblicos, en la misma boca que a veces hablamos ásperamente a nuestros hijos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la relación de los padres hacia los hijos, dice que no seamos ásperos con ellos. Incluso también Pedro dice, respecto al trato del esposo hacia la esposa, no seamos ásperos con ellos. En la instrucción de los padres hacia los hijos, no provoquen a ira. No provoquen a ira. Todas esas cosas se dan en el núcleo familiar. Tanto así era la envidia que en Génesis 37:8 dice, respondieron sus hermanos y le dijeron, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros por estos sueños que tú tienes? ¿Acaso tú vas a ser mayor? Lo peor que se puede dar en una familia es la competencia. Nadie puede competir ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus hermanos. Eso provocará un gran dolor en el alma. Ellos ven una competencia y ellos dicen, ¿acaso tú vas a ser mayor que nosotros? No lo dicen con un tono de orgullo, lo dicen con un tono de lamento.
Y dice, y aborrecieron aún más a José por causa de sus sueños y de sus palabras. O sea, esto cada vez iba de menos a más. O sea, la espina cada vez se clavaba más en José y en sus hermanos. Y el padre, lamentablemente, el gran patriarca Jacob Israel, el gran pastor, no hacía nada por resolver este problema. Damas y caballeros, ¿quiénes deben ser los árbitros en la relación de entre hermanos? Son los padres. No el pastor. No el pastor. Usted es el pastor de su casa. Usted es el pastor de su casa. Me acuerdo una ocasión, lo cuento con humor, me llamaron un hermano, un matrimonio, pastor, venga, es urgente, venga, venga. Fui a la casa y ahí estaban los hijos, los 3 hijos ahí, y me llamaron más como juez que como mediador. Y empezaron a hablar mal de su hijo. Mire, este hijo aquí, este allá, este es el pastor, para que usted sepa quiénes son los hijos que nosotros tenemos. ¿Usted cree que con esa acusación delante de cualquier persona los hijos se han de sanar sus heridas? Hasta que en un momento yo tuve que interrumpir, le dije, momento hermano, le dije, ¿tú me trajiste como juez o me trajiste para poder ayudarte? Y aparté al papá de ahí y le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer eso delante de mí. Porque de alguna manera soy una autoridad espiritual y cuando una persona es autoridad y está delante de la otra gente jamás va a querer que le llamen la atención en público, jamás. A un niño tampoco se le llama la atención en público. A veces lo hacemos para que la gente sepa que soy un buen papá. Usted lo que tiene que hacer es tomar a su hijo, llevarlo a un lugar secreto, al baño, le da 3 coscorrones y una... No. No, privadamente. Privadamente. Mire, hay un principio. Se llama la atención públicamente cuando alguien públicamente comete un ilícito. Pero si te lo están cometiendo a ti, te están haciendo el berrinche a ti, papá, lo que tienes que hacer es tomar a tu hijo, estoy hablando de algo tan práctico, anda al baño del mall, no sé, pero conversa a solas con él, no hagas un espectáculo. Sobre todo ahora que al niño no se le puede ni mirar, no se le puede hacer nada, porque se tiran como leones para defender los derechos del niño. Entonces, son temas prácticos que Jacob no pudo resolver. Mis queridos hermanos, padres que están aquí presentes, nosotros somos los instrumentos de Dios para que las espinas no estén en medio del hogar. Tanto así que cuando esto comienza a agrandarse, la rabia, la falta de perdón, las quejas, como dice el Colosenses, perdónense. Si tienen queja, háblenlo. Perdonen como Cristo lo hizo. Dice que incluso había deseos de muerte. ¿Cómo puede llegar tanto la rabia de querer matar a tu hermano? De querer matar a tu hermano. Génesis 37:20. ¿Qué ocurre en este episodio? José va a ver cómo están los hermanos que están paseando las ovejas de su padre Jacob, porque su padre le dice, anda a ver qué están haciendo. Ya eso muestra que este era el sapo. Anda a ver lo que están haciendo tus hermanos y este va a ver lo que están haciendo, porque tenía que dar reporte. Entonces los hermanos cuando lo vieron de lejos, mire lo que ya estaba en el corazón de los hermanos. Versículo 20, Génesis 37:20. Ahora pues, venid, matémosles. Echémosles a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabe lo que hay acá? Una conspiración para matar. Una conspiración, si no lo matamos, lo tiramos a una cisterna. Es más, para que todos sepan que se exterminó el nombre de José, vamos a decir que una mala bestia lo devoró. Mentira de por medio. Hermano, es tan peligroso cuando hay una espina clavada en el corazón y no se resuelve, porque esto empieza a crecer y a infectarse la herida. Deseos de muerte, deseos de no verlo más. Y la mentira comienza a maquillar todas las cosas. Y eso habla de una hipocresía. Porque el texto dice al final, en Génesis 37, que tiraron a José a una cisterna porque Rubén, el hijo mayor, dijo, no lo matemos. Mire,
una cosa le voy a decir. Dios siempre te va a preservar y va a usar algo o alguien. Él va a querer destruir tu vida para siempre, pero Dios siempre va a tener un Rubén. Dios siempre va a tener un pastor, Dios siempre va a tener un hermano mayor, Dios siempre va a tener a alguien ungido por el Espíritu Santo para preservar tu vida y salvarte de las garras del diablo. Si hoy estás sentado acá y no estás muerto y no estás en un lugar hospitalizado, es porque Dios usó un Rubén, Dios usó a alguien para rescatarte de las garras del diablo. Dice que a José lo tiraron en una cisterna donde no había agua. Mira, si te tiran a un pozo donde hay agua, salís nadando para atrás, por hermano. Un piquero. Pero que te tiren a 10 metros de profundidad sin agua es para que te mates. A 2,5 metros, una persona, si cae de esa altura, muere. Y de 10 metros. Vuelvo a decir, Dios de alguna u otra manera cumplirá su propósito en ti, como dijo el salmista. Jehová cumplirá su propósito en ti y haremos proeza, dijo el salmista, y yo lo creo. ¿Cuántas veces estuviste tal vez herido en el pozo de la angustia, de la desesperación, pero Dios escuchó tu clamor y Él te puso en un lugar firme, tus pies ya no resbalan porque Él te libró de la muerte? Él te libró de la muerte, Él te libró de lo peor. ¿Cuántas cosas tengo que recordarte por medio del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas Él no te ha librado? Porque Él ha de cumplir un plan contigo. José tenía sueño y yo te digo de parte de Dios, Dios ha puesto sueño en ti. Tú no te puedes morir hasta que esos sueños se cumplan en ti y en tu familia. Y aunque el diablo quiera destruirte, Dios levanta bandera. Aleluya. ¿Cuáles son los problemas y los traumas? Usando un término de la psicología, aunque yo no estoy de acuerdo con muchos parámetros de la psicología. ¿Cuáles son las espinas que Él tiene clavado? Vivir en una familia donde te marginan, sentir que te aborrecen, sentir que tienen envidia contra ti, sentir que te quieren matar, incluso que no te valoran. No te valoran. Estar en una familia donde no te valoran es muy triste. Porque uno cuando es niño, lo que uno quiere siempre es llamar la atención de papá y mamá para que te aplaudan. Y qué triste es cuando intentaste llamar la atención de papá y mamá haciendo lo mejor y te miraron tu dibujo, te miraron tu castillo que hiciste en la arena y como que te lo miraron y no te lo miraron y lo rechazaron. Qué triste es, hermano. Y tal vez estoy hablándole a alguna persona que vivió eso. El menoscabo, no te valoran. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando estaba José ahí en el pozo, dice que pasaron unos ismaelitas, que eran unos traficantes. ¿Y sabe lo que hicieron estos desgraciados hermanos? Lo vendieron, ¿sabe por cuánto? Por 20 siclos de plata, que eso representa $200 aproximadamente, y eso es 183,000 y fracción. En 180 lucas vendieron al hermano. Eso significa no te valoran. Estar en un lugar donde no te valoran es muy triste. ¿Cómo es posible que por 180 lucas te vendan? Usted dice, esta palabra no es para mí, pastor, yo viví y nací en una cuna de oro. Pero ¿sabes qué? Como decía Misael, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El que está hambriento por una palabra de sanidad, toma esta palabra como un pan. Y el que está por la gracia de Dios con su corazón sano, tome esta palabra como una semilla para poder plantar en otros. Para poder plantar en otros. Y usted dice, bueno, qué bueno que se libró de sus hermanos.
Pero sabe que no se libró de los problemas. Sabe que José finalmente lo compra Potifar en Egipto. Y lamentablemente le ocurre un episodio, usted conoce la historia, la esposa de Potifar quiere tener intimidad sexual con José, José se escapa. Y esta mujer, por el despecho que tenía, inventó un cagüín. Lo metió, lo enlodó en un cagüín mentiroso y empezó a gritar esta mujer. Y llega el esposo Potifar y le dice, ¿qué te ocurrió? El criado hebreo que tú trajiste quiso abusar de mí. Mira qué terrible situación. O sea, ya el problema no se da en la casa, se da fuera de la casa. O sea, la espina cada vez se clava más. Te la clavó tal vez sin querer o con querer tu papá o tu mamá, tus hermanos, pero no fuera nada con eso, sino que la gente en tu trabajo, en la universidad, gente que hace bullying a los niños, clavan, meten cada vez la aguja. Y en ese momento, ¿qué hace Faraón? Lo toma, lo lleva a la cárcel. Fue acusado injustamente. Fue castigado injustamente. Uno dice, hermano, ¿qué más puede soportar José? ¿Qué más puede soportar José? Usted dice, pastor, me identifico, me han pasado una tras otra. Desde mi niñez he tenido que pasar momentos terribles en mi vida. Tal vez algún abuso, el menosprecio de papá, mamá, la falta de cariño, amor. La verdad es que no estamos acá para condenar a quienes nos ofendieron. No te valoraron, te marginan. Y no fuera nada con eso, tal vez yo me imagino que estaba ahí José en la cárcel diciendo, como muchas veces estamos en ese sentimiento, pareciera que un sentimiento que no podemos salir. ¿Alguien se ha sentido identificado con lo que digo? Es un sentimiento de angustia que pareciera que estás tan atrapado que quieres, lo único que quieres salir, pero no puedes. La peor cárcel que está pasando José no es bajo fierros, sino bajo la angustia que acumuló desde su niñez. Me imagino José estando en la cárcel, hablando con el Dios de Israel. ¿Por qué, Señor, me han pasado todas estas cosas? ¿Por qué estoy acá? Tal vez él pensó quitarse la vida. ¿Cuántos de los que me escuchan en radio, cuántos de los que me están viendo, cuántos de los que están acá, en algún momento pensaron que la solución fue quitarse la vida? Porque ya no aguantan más estar encerrado, no solo en una cárcel física, sino que en una cárcel espiritual, donde estás solo. Y uno dice, bueno, hasta aquí llegó el problema de José. No, hermano. José, aparte de ser acusado injustamente, ¿sabe qué? José experimenta la deslealtad. La Biblia dice que José tenía compañeros ahí en la cárcel. Uno era un panadero, el otro era el jefe de los coperos. Ellos dos tienen un sueño y José los interpreta. Y José le interpreta a los dos sueños. Y un sueño era para el panadero. El panadero, el sueño que él tenía era que él iba a morir. Pero el sueño que Dios le reveló al jefe de los coperos es que Dios le iba a preservar la vida. Entonces, cuando recibe esa interpretación, el jefe de los coperos, ¿sabe lo que le dice José? En el capítulo 40, versículo 14 de Génesis, le dijo José al copero, al que le había hecho la paleteada, al que le prestó lucas, al que le hizo el favor, le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saquen de esta cárcel. Usted dice, bueno, con esa paleteada que te dieron la buena noticia que Faraón te va a librar, no te va a cortar la cabeza. Uno dice, lo mínimo es decirle a Faraón, oye, ¿sabes qué? Tengo un amigo ahí en la cárcel que fue muy bueno conmigo, acuérdate. ¿Sabe lo que ocurrió? Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos, cuando ya estaba delante de Faraón, cuando Faraón le perdonó la vida,
no se acordó de José, sino que le olvidó. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas se acumulan en la vida? ¿Cuántas veces hemos dicho que esta vida es desgraciada? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir? ¿Por qué me ha venido una tras otra? Y has pensado tal vez en tu concepción teológica y bíblica que eres un pecador, que estás padeciendo todas tus culpas. Puede que sí, puede que no. Hermano, yo estuve preparando esta palabra hace varios días y creo que la palabra es un espejo para todos nosotros, como decía nuestra pastora Cindy. Todos hemos padecido algún punto de lo que estamos hablando acá, todos. Nadie está exento de no haber sido clavado por alguno de estos puntos que he mencionado. Pero sabes que Dios interviene. Aunque uno, mira, escúchalo bien, aunque uno ya quiera meterse en el rincón, como cuando uno tiene depresión, no quiere saber de nadie ni de nada, quiere borrar su vida y borrarse él completamente, pero Dios jamás lo permitirá. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. Aunque tú no tengas ganas de ir a perdonar, no tengas ganas de ver a la persona, Dios pondrá la escena para que esto se resuelva. Diga conmigo, para que esto se resuelva. Dígalo con convicción, para que esto se resuelva. La Biblia dice que vino un hambre sobre la tierra y ya José fue libre de la cárcel y era el señor y jefe de los asuntos administrativos, económicos y políticos de Egipto. Y venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y justamente José estaba en ese periodo de los 7 años de escasez, donde toda la tierra fue golpeada por una crisis como probablemente vamos a ser golpeados en este país y en Latinoamérica. Y dice la Biblia que Jacob le dice a sus hermanos que ya había pasado bastante años ya. Le dice, vamos a Egipto a comprar para que podamos sobrevivir. Vamos a Egipto. Mira cómo Dios permite todas las cosas. Mira, ponga atención con esto. Las crisis que tú vives, los momentos terribles de la vida serán la plataforma, el antesala para que los asuntos complejos se resuelvan. Dios permite la crisis, Dios permite que algo se derrumbe. ¿Para qué? Porque Él pone puente para que el asunto que está pendiente pueda haber comunicación y se resuelva. Por eso Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esta hambre que vino a la tierra ayudó para bien. ¿A quién ayudó para bien? Para que hubiera sanidad entre ellos. Pero esto es un proceso. Nadie perdona de la noche a la mañana. Nadie perdona de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero ese proceso puede ser largo cuando no somos llenos del Espíritu de Dios. O puede ser lento, o puede ser rápido, bien digo, cuando te llenas del amor y del Espíritu Santo. Me explico. Pablo a los romanos dice que Dios derramó amor en nuestros corazones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando un hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo, lo primero que le va a brotar rápidamente es el fruto del amor, de la humildad, porque para pedir perdón y para perdonar hay que tener amor y hay que tener humildad. Por eso Pablo dice ahí a los colosenses, vístanse de mansedumbre, humildad y amor. Y recién en el versículo 32 dice, perdonen, porque si yo no tengo amor, yo no tengo humildad y mansedumbre, es imposible que yo pueda perdonar. Es un proceso. Y llegaron los hermanos de José, usted conoce la historia, ¿cierto? Llegan los hermanos de José y dice la Biblia que José los observó, los conoció inmediatamente, pero ellos no lo conocieron a él, porque él estaba con una ropa esplendorosa. Y mira cuál es la primera reacción de José.
Y esta es la reacción normal cuando alguien está herido. ¿Cómo reacciona? Aunque sea cristiano. ¿Sabe cuál es la primera reacción de alguien que está herido? A muestra de un botón. Cuando tú tienes algo contra un hermano, contra alguien, lo primero que va a brotar en ti es indiferencia. Es indiferencia a los que te afectaron. Es como que los miras como con desprecio. Eso le pasó a José porque José todavía no sanaba. Génesis 42:7. Génesis 42:7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Mira, suele ocurrir esto, que cuando a ti te hieren 10 centímetros en tu corazón, tú voluntaria o involuntariamente hieres 10 centímetros también al corazón del otro, como la ley del talión. ¿Cómo trataban a José? ¿Cómo eran las palabras que José recibió? Ásperamente, dice el texto en Génesis 37. ¿Cómo José reacciona? De la misma manera. O sea, si te golpearon a ti, probablemente, potencialmente serás un golpeador. Ahora, al decir esto no es una profecía así para que diga, amén, gloria a Dios, lo recibo. No. Pero vuelvo a decir, generalmente un hombre golpeador es porque vio a su papá que golpeaba y a su abuelo que lo hacía. Y esto no tiene nada que ver con las maldiciones generacionales. Esto tiene que ver con hábitos aprendidos, voluntario o involuntariamente. José, ¿cómo responde? Con aspereza, porque fueron ásperos con él. Aparte de eso, José muestra que tiene esa espina porque acusa falsamente a sus hermanos. A él también lo acusaron falsamente y él reacciona de la misma manera. Por eso una de las maneras de ver si tengo una raíz de amargura, si tengo falta de perdón, es que voy a reaccionar de la misma manera como lo hicieron conmigo. Es como un patrón general. Tal vez habrá excepciones. Génesis 42:9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido. Y si se acordó de los sueños, se acordó no solo de los sueños bonitos, sino que también se acordó de la mala experiencia. Y dice el texto, y les dijo, ustedes son espías. Por ver lo descubierto del país, han venido acá a Egipto. Pregunta, ¿eran espías ellos? ¿Los hermanos que venían a comprar? No. ¿Quiénes eran? Seres humanos necesitados. Pero José actúa de la misma manera. Hay un espíritu de venganza en él. Él está actuando de la misma manera. Por eso vuelvo a decir, esto es un espejo. ¿Cómo tú actúas con aquel que te ofendió? ¿Cómo actúas con aquel que dañó un área en tu vida? Lo tercero es que comienza a conspirar el mal. Conspiraron matarlos, José conspira el mal para ellos. Dice que él los llevó a la cárcel. Está haciendo lo mismo que le hicieron con él. Esto parece una película, hermano, no sé si turca, pero con tramas. La guagua se perdió, la encontraron. Génesis 42:17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Otro asunto de alguien que no ha perdonado, no solamente que va a querer marginar, porque la gente que no ha perdonado quiere tener a esa persona por la eternidad lejos, no quiere verla más. Cuando alguien está en la cárcel, a no ser que yo vaya a la cárcel, voy a ver a esa persona, pero esa persona jamás me va a ver a mí. Por eso cuando alguien dice, pastor, yo lo perdono, pero no lo quiero ver más en mi vida, es porque están mostrando que no lo has perdonado. Nadie te va a obligar que sea tu mejor amigo, tal vez imposible, pero si tú tienes la capacidad de verlo y recordar la mala experiencia como una situación difícil pero superada, te tengo una buena noticia. Hay perdón en ti. Hay perdón en ti. Lo cuarto, la gente que no perdona generalmente ocupa la manipulación. La gente que tiene traumas desde su niñez
en la adolescencia comienza a manipular para lograr los objetivos. Génesis 42, 19 al 20, mira cómo José manipula la situación. José le dice, si ustedes son hombre honrado, entonces quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de ustedes. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traerán al hermano menor, a Benjamín, y serán verificadas vuestras palabras. Si no, van a morir. Eso es manipular. Eso es cohecho. Hermano, voy a hablar un tema muy delicado. Espero que si esto te va a incomodar, sea yo de parte del Señor el asistente que pone la anestesia para sacarte la muela que está podrida. ¿Cuántas veces en los matrimonios cuando se rompen y se divorcian, se separan, los hijos son el elemento de la manipulación? Y uno dice, no, yo ya perdoné al Lucho. No, lo perdoné al Lucho. A la Peta, yo la perdoné a la Peta. Pero los hijos son elementos de manipulación. Empezamos a ocupar a los hijos para el bienestar de uno. Empezamos a manipular, es que estoy enfermo, es que tú me provocaste esto. Y a lo mejor no lo provocó, pero le echamos la culpa de todo. Por eso vuelvo a decir, cuando alguien es manipulador, en todo aspecto, no solamente en el matrimonio, en todo aspecto, es porque hay una espina clavada en el corazón que no se ha resuelto. Al decir esto, no soy un juez, soy un predicador que a la luz de la palabra y no de la psicología y la psiquiatría, sino que a la luz de la palabra, Dios nos revela. Dios nos revela. La quinta reacción de alguien que no ha perdonado. Y esta es con esperanza. Es que su corazón de alguna u otra manera va a empezar a quebrantarse y a llorar. Aunque la gente diga, me voy a poner duro, cuero de chancho para que esto no me afecte, no existen los cueros de chancho. Algunos tienen la apariencia, pero esa es otra cosa. Pero no existen los cueros de chancho. Existen corazones, aún por más duros, que se pueden quebrar. Esto es duro, pero estoy seguro que si alguien le pega con una piedra aquí, se puede trizar completamente esto. Dice que José ya no aguantaba más esta situación, se trataba de contener. Muchas veces así somos. Tratamos de no mostrarle a aquel que nos ofendió que estamos tristes, que estamos dolidos. No, estamos ahí erguidos, no, ponte firme nomás. No, dile que aquí estoy. Empoderada, dice ella. Empoderada. Digna, dice. ¿Cierto? Pero por dentro, ¿cómo está? Y los hombres, por otra parte, con su machismo. ¡Ay, la bruja se la merecía! ¿O no? La vieja, no. Así. No existe corazón que no se doblegue ante el dolor. Porque dice que José, en el capítulo 42, versículo 30 al 31, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de sus hermanos y buscó donde llorar y entró en su cámara y allí lloró y lavó su rostro y se contuvo y dijo, se secó las lágrimas y estaban todos sus hermanos detrás de la puerta. Qué terrible situación. Que él no puede llorar delante de sus hermanos, tiene que llorar en secreto. Porque muchas veces, a veces suele ocurrir que uno como papá o mamá tiene que llorar en el baño para que los hijos no vean el dolor. ¿Cuántas veces hemos llorado para que los hijos no vean el dolor? Afuera. Así está José. José no puede llorar porque además él es que es el tema, el orgullo, él es el jefe. ¿Cómo voy a llorar si soy el jefe, soy el segundo después de Faraón? Ese orgullo que te hace llorar en secreto. Ese orgullo que te hace, no, aquí tienes pan, tienes todo. Pareces un roble, pero por dentro estás lleno de termitas.
Todos te ven firme, eres un jefe, eres un líder, eres alguien exitoso, pero por dentro la amargura, la depresión y la tristeza carcomen tu alma. Aleluya. Al decir esto, amados hermanos, quiero decir que es un proceso. Y viene la tercera parte que tiene que ver con la sanidad. José tenía una necesidad tan grande, imperiosamente, de ser sano, que él dice el texto que él ya no se pudo contener más. Y eso es lo que yo quiero pedir al Espíritu Santo, que tú ya no te contengas más en tu orgullo de ser el papá, el esposo, no importa, estoy separado, pero aquí estoy digno, pero por dentro podrido. No, tienes que enfrentar a aquel que te afectó. Tienes que, como dice el apóstol Santiago, confesar las ofensas los unos a los otros para ser sanados. El tiempo no cura las heridas, las infecta más. Hoy la gente te dice, vaya a respirar la brisa del mar. Vaya a la cordillera, desconéctese. Vaya al campo, vaya a otro país, váyase a la China. ¿Sabe qué? Mire lo que dice el Señor. La creación te dará solamente tranquilidad, pero el Creador te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dele un aplauso al Señor. La creación te dará tranquilidad, pero el Creador te dará paz. Tus problemas no se resuelven yendo 15 días a la playa, respirando el aire marítimo. No se resuelven los problemas del alma así. El alma no se cura con un parche curita. El alma se cura por la mano de Dios en etapas progresivas. Génesis 45, del 1 al 2. No podía ya José contenerse, porque eso ocurre. Dios te va a poner entre la espada y la pared. Tú no eres un superhombre y una supermujer. No tienes cuero de chancho. Somos vasos frágiles. Y las mujeres, dice el texto, aún más. No se podía contener delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y hizo salir de la presencia a todos los egipcios, y no quedó nadie con él, solamente los hermanos. Y al darse a conocer a sus hermanos, dijo: yo soy José. Entonces dice que se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Damas y caballeros, la depresión, la falta de perdón lo nota todo el mundo, pero también lo notará todo el mundo cuando ya tú abres tu corazón y dices: no doy más, esto se tiene que resolver. Los egipcios tienen que escuchar, el mundano tiene que saber que es verdad. Estuve dañado, estuve afectado, pero Dios sanó mis heridas. Dios cambió mi lamento en alegría. Dios cambió mi lamento en danzas. Los egipcios escuchaban cómo lloraba José. Vuelvo a decir, el mundo sabe tus angustias, pero el mundo también debe saber que Dios sana tus heridas. El Egipto escucha cómo te estás desgarrando, pero también tienes que saber, esos egipcios, esos familiares, esos amigos que te vieron pisoteado, que Dios levanta al pobre del muladar del polvo y lo hace sentar junto a príncipes de su pueblo. Obra cambra y ribalabra vaconda la vasalla. Gloria a su nombre. Aleluya. Yo siento que el Espíritu Santo está tocando nuestras vidas. Aleluya. Lo segundo en este proceso, que Él habla cara a cara con ellos, y eso es lo que mostrará que el tema se está resolviendo. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste en Egipto. Le dijo solamente eso: al que vendiste en Egipto. No le contó tanto detalle, porque cuando alguien se va a reconciliar, dígalo en términos general: me ofendiste en esto nomás. ¿Para qué escarbar tanto en el dolor como hacen los psicólogos? Con todo respeto, te meten hasta el pie, hermano, en el corazón.
Ustedes me vendieron en Egipto. Se cumple lo que dice el apóstol Santiago. Confiesen las ofensas. Él confesó, en esto fui ofendido. Pero perdonó en este proceso. Amado hermano, una de las formas más prácticas de resolver esto no es a través de WhatsApp. Ni que, no, dile tú, María, dile tú. No, usted. El conducto bíblico respecto a lo que el Señor Jesucristo señala. Él lo dice claramente. Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti, y aunque no fuera creyente, háblale en privado. Hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has ganado a esa persona. ¿Cómo se resuelven los problemas? Hablando cara a cara. ¿Usted cree que José habló cara a cara inmediatamente? No, le costó. Le costó. Usó la manipulación, lo quiso matar, quiso encarcelarlos. Vuelvo a decir, amados hermanos, Dios sabe que es un proceso. Pero la pregunta es, si hoy tú tienes una espina, ¿en qué etapa estás? ¿Estás retrocediendo o estás avanzando? ¿En qué etapa estás? José puede ver esto, como alguien dijo, de un modo de expectativa y esperanza, como el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Me explico? José declara a sus hermanos que esta situación que le pasó finalmente es para el bien. José nunca había leído lo que nosotros conocemos. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a lo que con un propósito son llamados. Pero José lo está declarando. ¿De qué manera? Las malas experiencias se observan como un propósito de Dios. Génesis 45:8. Así pues, no me enviaste ustedes acá. Ustedes no me enviaron a Egipto. Usted dice, pero pastor, si el texto dice ahí que lo vendieron. No. Él mira más allá, Él lo mira de un punto de vista espiritual, soberanía de Dios. Ustedes no me trajeron acá, ustedes no me enviaron a Egipto, sino que fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra. Eso es mirar a Cristo, mirar la palabra, mirar como Dios mira. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tus caminos tampoco y los míos tampoco. Porque así como son más altos que del cielo a la tierra, así es el pensamiento y el camino del Señor. Uno mira todo pesimistamente. No, es que ahora ya José se está sacando la espina. No mira el asunto con pesimismo. No mira el asunto con rabia, con dolor. Dice, esto lo ha permitido Dios. Y si lo ha permitido Dios, ¿quién soy yo para discutirle por qué me afectaron? Una cosa, José dice, una cosa yo sé, que Dios me puso acá para preservar a una tierra. Wow, Dios es experto para tomar lo podrido, lo que está arruinado, para transformarlo en una gran bendición para ti y para tu familia. Dele un aplauso al Señor. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si estás pasando una crisis, un momento difícil, dale gloria a Dios. Dile, no importa, Señor, estoy en una crisis matrimonial. Bueno, pero Dios me usará después que me restaure para poder aconsejar a otros matrimonios. Esa es la actitud. Tengo problemas hoy con mis hijos, no importa. Dios me va a ayudar a poder mejorar mi relación con mis hijos, porque en algún momento mi hijo y yo daremos consejo a aquellos padres y a aquellos hijos que están en una relación de tormento. Esa es la forma de mirar. Pero cuando lo miras así, cuando estás perdonando. Cuando estás perdonando. Pero cuando no perdonas, todo lo ves arruinado. Lo otro, cuando alguien ya está en el proceso, en el epílogo, para ya perdonar completamente, es diligente, no deja las cosas para mañana, no, en el tiempo del Señor. Hoy es el tiempo del Señor. Una persona que de verdad ya está en el proceso de perdonar, es diligente para resolver el asunto. Es diligente para resolver el asunto. Génesis 45:9. Desen prisa, vayan donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, lo único que quiere
que al terminar el culto, llamar a la persona que me ofendió. Lo único que anhela es que esto sea pronto. No me puedo quedar sin conversar con la persona. Él anhelaba hablar con su padre. Tal vez él también tenía amargura contra su padre. Porque por causa del error de su padre, José tuvo que padecer todo eso, ¿o no? El papá lo tenía como regalón, pero esa acción de regalonearlo le provocó un gran problema. Por eso el proverbista dice que cuando no ponemos límite a los hijos, en otras palabras, cuando son tan regalón y no les ponemos límites, no los corregimos, ellos nos avergüenzan en la adultez. Estamos por terminar, como dijo el pastor Elías. Hay que imitar a los pastores. El pastor Elías, entre paréntesis, no está acá porque está ministrando a los hermanos de Bolivia. Una vez al mes él se conecta por Zoom y les ministra a la iglesia que él fundó allá. Así que un abrazo para el pastor Elías, que ha sido de mucha bendición. Finalmente, ¿sabe lo que queremos ya mostrar? Un amor sincero. No así, sí, te perdono. Me acuerdo una vez, hermano, la persona está aquí, pero igual lo voy a decir porque es mi amigo, tengo la confianza. Estábamos en esa sala resolviendo un problema, porque siempre hay problemas entre los hermanos. O en Generación Encendida pasa eso, pastor. No le digan a nadie, sí. En todos lados, hermano. Y ahí uno como árbitro, con la tarjeta roja y la amarilla. Entonces, en un momento estaba todo bien, hermano. Faltaba incluso ya que le pusieran velitas, así, la música romántica para que se abrazaran los hermanos. Todo estaba ya listo, hermano. Ya eran dos cariñositos a punto de abrazarse, todo lindo. Y en ese momento yo le digo, ¿tú estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Sí, estoy dispuesto, le dice. ¿Y tú estás dispuesto a perdonar a tu hermano? Y como el perdón es un proceso, él se demoró en responder. Y se demoraba en responder. Y se demoraba en responder. Y este que supuestamente le había dicho que lo perdonaba, y le dijo, sí, te perdono, le dijo. Y como no le recibía el perdón, perdóname, po. ¿Qué dice la palabra? Perdóname. Y está aquí el hermano, pero es mi amigo, tengo la confianza de decirlo. Así no se perdona, hermano. Versículo 14, 45. Muestra de amor sincero. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. ¿Quién? José. O sea, es evidente que hay una muestra de afecto. Se echó sobre él. No, le dijo así, sí, WhatsApp te perdono. No. Y después lo bloquea. Porque así, no, si te perdono, pero no te quiero ver más. Hermano, usted puede bloquear a alguien si esa persona quiere atentar contra usted, bloquéelo. Está bien. Pero si hay una reconciliación, procuren cultivar la amistad, procuren. Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró también Benjamín sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, aleluya. Y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué es lo que veo acá? Sanidad, sanidad al alma. Un beso de corazón, un abrazo de corazón, lágrimas de sanidad. Y finalmente, cuando alguien perdona de corazón, va a procurar siempre el bienestar a la otra persona. No le cierra la puerta, no le dice no quiero saber nada de ti. Ahí tú ráscate con tu teja nomás, tus problemas. No. 45:20 Génesis. Procura ayudar con generosidad el que perdona. El que perdona procura ayudar con generosidad al que lo ofendió. Dice, y no os preocupéis por vuestros enseres,
porque la riqueza de la tierra de Egipto será de ustedes. La riqueza de Egipto será de ustedes. O sea, cuando alguien perdona al que me ofendió, estoy dispuesto a ayudarle a ese que me ofendió. Eso es ya una muestra de que has perdonado. Cuando ayudas a tu enemigo, cuando brindas amor a aquel que fue desleal contigo, es porque estás mostrando que hay un corazón sanado. Póngase en pie. Aleluya. Amado hermano, quiero recordarle esto. Tome atención porque el Espíritu Santo está hablando. Aleluya. No se distraiga, por favor. En un procedimiento quirúrgico, una distracción puede provocar que el corte sea mayor. Jesucristo fue golpeado, fue torturado. Jesucristo fue lamentablemente abandonado por sus mejores amigos. Los hermeneutas teológicos dicen que José es tipo de Cristo. ¿Sabe por cuántas monedas fue vendido Cristo? ¿Sabe por cuántas monedas fue vendido José? ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? ¿Cuántos hermanos eran ellos? Mira, Jesucristo padeció mucho más que lo que padeció José. Pero Él fue en busca de sus discípulos que lo habían abandonado. Sus discípulos habían vuelto atrás. Pensaban que ya no había resucitado tal vez. ¿Y quién va al encuentro de ellos? Jesús. Ellos están en la pesca y Él está a la orilla de la playa, Jesús. ¿Y sabe cómo les grita? Él no les dice, desgraciados, me abandonaron. No. Él le dice con un corazón tan tierno y amoroso, porque Dios es así. Hijitos, hijitos, a aquel que lo habían abandonado, a aquel que lo habían torturado, a aquel que lo habían dejado de lado. Él oraba siempre por ellos y cuando pidió que oraran por él en el Getsemaní no fueron capaces de orar una hora. Pero él va al encuentro de ellos y le dice, hijitos, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y era la gran excusa porque no creo que Jesús haya tenido hambre. Era porque quería tener comunión. Jesús lo había perdonado en la cruz. Jesús lo había perdonado porque le dice al Padre, Padre, no le tengas en cuenta estos pecados. Y no se refería solamente a los romanos y a los sacerdotes religiosos. Se refería a todos quienes lo abandonaron. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Algunos sí sabían, otros no. Y yo quiero que tomar la palabra que les dije al principio. De la manera que Cristo nos perdonó, así ustedes perdónense los unos a los otros. De la manera que Cristo nos amó, ustedes amen. Usted me dice, pastor, usted no sabe el sufrimiento que tuve desde mi niñez, el trauma, el abuso. No lo sé, pero Cristo lo sabe y lo vivió y lo cargó en la cruz. ¿Quién más que Cristo sabe lo que es el dolor? Por eso en esta hora yo te pido que esta palabra que has recibido sea una palabra que no solamente la pongas en el archivo de tu conciencia, sino que llegue a la profundidad de tu corazón y a partir de hoy determines sacar la espina de tu corazón. Levante su mano ahí donde está, por favor. Yo sé que Dios ha hablado profundamente a su alma y no he venido acá como un juez para enrostrarte tu falta de perdón, no. He venido en esta hora como un mensajero del Señor para decirte que Dios sana las heridas y que el Espíritu Santo derrama amor en tu corazón para que puedas perdonar y amar. Si eres lleno del Espíritu Santo, escúchalo bien, si eres lleno del Espíritu Santo, si eres llena del Espíritu Santo, va a fluir el amor, va a fluir el perdón.
Y si estás en el proceso, yo respeto tu proceso, pero una cosa te pido, sé diligente. Y si te encontraste con esa persona, la encontraste en las redes sociales, no lo sé, pero no es casualidad, porque Dios quiere que resuelvas tu gran problema. Y la crisis que estás pasando es el pavimento para que puedas subirte al carro del perdón e ir al lugar y conversar con la persona. Espíritu Santo, yo te pido que nos enseñes a amar, nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a ser humildes. Tú dijiste, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Obra Cambarabashei Sakaya. Obra Kemalabasai. El Espíritu Santo está sanando, está rompiendo. Oh, el Espíritu Santo muestra que hay personas que están siendo atormentadas por demonios, no pueden dormir porque no han perdonado. Pero en esta hora vamos, suelta. Pídele perdón a Dios en esta hora, porque tal vez no has perdonado a un hermano, no has perdonado a tu esposo, a tu esposa. Suelta, Espíritu Santo, rompe cadenas. Oh, la unción del Espíritu está aquí, sanando, curando heridas. Y todos aquellos que tuvimos una espina clavada, Dios nos usará para restaurar a los que están clavados. Ya no quiero ser igual, Señor. Renuévame, Jesús. Renuévame, Jesús. Abre tu boca con Dios ahí. No me escuches solo. Abre tu boca. El que confiesa el nombre del Señor será salvo. Él te quiere salvar de tu angustia. Renuévanos, Jesús. Renuévanos, Jesús.